Hola, junto a ustedes desarrollaremos el capítulo de magnitudes proporcionales. Se trata de comparar cantidades que corresponden a dos o más magnitudes con el propósito de determinar condiciones de proporcionalidad. La unidad básica de este capítulo es la magnitud. ¿Y qué es magnitud? Es todo aquello que experimenta cambio, es decir, aumenta o disminuye y es medible. Ejemplo, la distancia que recorre cierta persona, el tiempo que demora un alumno en realizar una actividad, la velocidad de un móvil, la temperatura que experimenta una ciudad, etc. Magnitudes directamente proporcionales, la forma abreviada dp. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas aumentan o disminuyen proporcionalmente. La constante de proporcionalidad de dos magnitudes directamente proporcionales es una división. Ejemplo, el costo de 2 kilogramos de arroz es 4 soles. Elaboremos un cuadro para presentar los valores de estas dos magnitudes: precio expresado en soles y peso en kilogramos. Según el ejemplo, ya tenemos un par ordenado. 2 kilogramos de arroz cuesta 4 soles. En base a esta información inicial podemos encontrar más pares de valores. Si 2 kilogramos de arroz cuesta 4 soles, 1 kilogramo costará 2 soles. 3 kilogramos 6 soles, 4 kilogramos 8 soles y así sucesivamente. Ahora encontremos una condición de proporcionalidad y esa condición es una división. Dividamos precio entre peso. 2 entre 1 va a ser igual a 4 entre 2, igual a 6 entre 3, igual a 8 entre 4. En todos los casos, el resultado es 2 y a ese resultado, que es el mismo en todos los casos, recibe el nombre de constante de proporcionalidad. He aquí la conclusión y la fórmula más poderosa. Si una magnitud A es directamente proporcional a B, entonces la constante es A entre B, o sea, una división. Pero encontremos las características de dos magnitudes directamente proporcionales. La primera, que es muy evidente: si la magnitud A aumenta, entonces la otra magnitud también aumenta. Ambas aumentan. Si la primera disminuye, la segunda también disminuye. Por eso al principio se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas aumentan o disminuyen. Otra característica que se puede apreciar en el cuadro: si a la primera se multiplica por n, la otra correspondiente también queda multiplicada por n. Por ejemplo aquí, 2, ¿por cuánto multiplico para que sea 6? Por 3. Con los valores correspondientes de la otra magnitud. 1, ¿por cuánto multiplico para que sea 3? Por 3. Otra característica: si a la primera magnitud se divide entre n, la otra queda dividida también entre n. Analicemos la representación gráfica. Como son pares de valores, se representa gráficamente en el plano cartesiano, y esta es la figura. Se dice que los pares ordenados de dos magnitudes directamente proporcionales originan en el plano cartesiano una línea oblicua que parte del origen de coordenadas, que parte de ese punto donde se cortan los dos ejes. El eje horizontal para indicar el peso y el eje vertical para el precio. Aquí se puede explicar así: 1 kilogramo cuesta 2 soles, 2 kilogramos 4 soles, 3 kilogramos 6 soles. A la vez, eh, se cumple lo siguiente, que la constante es una división, porque 2 entre 1 va a ser igual a 4 entre 2 e igual a 6 entre 3. Algunos ejemplos de magnitudes directamente proporcionales en el entorno. Aquí tengo un par de magnitudes. ¿Qué pasa si el número de alumnos en el salón aumenta? Aumenta también el número de carpetas. ¿Se dan cuenta que las dos magnitudes aumentan? Por eso se dice que estas son directamente proporcionales. Otro ejemplo: magnitud obra y presupuesto. ¿Qué pasa si el tamaño de la obra se incrementa?
El presupuesto de la obra también experimenta un incremento directamente proporcionales. Otro ejemplo, distancia y tiempo. La distancia que recorre un móvil. ¿Qué pasa si aumenta la distancia? También aumenta el tiempo. A mayor distancia, mayor tiempo, directamente proporcionales. Ahora hablemos de las magnitudes inversamente proporcionales, la forma abreviada IP. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando la primera aumenta, la otra disminuye o viceversa. La constante de proporcionalidad de dos magnitudes inversamente proporcionales es una multiplicación. Ejemplo, dos albañiles hacen una obra en 4 días. Este es un cuadro para presentar los pares de valores que corresponden a estas dos magnitudes, cantidad de albañiles y cantidad de días. Según el ejemplo, ya tenemos un par ordenado. Dos albañiles hacen una obra en 4 días. Pero ojo aquí al momento de colocar más pares ordenados, a tener mucho cuidado. Analicemos. Si en lugar de 2 fuese 4, o sea, aumenta 4, aumenta la cantidad de albañiles, con 4, ¿en cuántos días harán la misma obra? En 2. Pero si usted pensó que hace en 8 sería contraproducente, aumenta la cantidad de obreros, entonces van a terminar en menos tiempo. ¿Y qué pasaría si en lugar de 4 fuese 8 la cantidad? Con 8 obreros, la obra será terminada en un solo día. Pero resulta que a veces disminuye. Al principio eran 2 obreros, pero ¿qué pasa si tan solo es uno? Un obrero hará la obra en 8 días. Fíjese que los cambios son inversos. Si la primera aumenta, la otra disminuye. Es muy evidente esto. Ahora la conclusión importante, trascendente y la fórmula mágica. Pero antes encontremos las condiciones de proporcionalidad. A diferencia de las magnitudes directamente proporcionales cuya condición de proporcionalidad es una división, ahora es una multiplicación. Multipliquemos número de albañiles por número de días. 1 por 8 es igual a 2 por 4, igual a 4 por 2, igual a 8 por 1. En todos los casos sale 8. Entonces, este valor que es el mismo en todos los casos recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Si quiere ser específico, se dice que es constante de proporcionalidad inversa. Esta es la conclusión poderosa. Si una magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces la constante es una multiplicación. A por B. Representación gráfica. Antes, características. La primera, tremendamente evidente. Si A aumenta, B disminuye. Por eso se dice que son inversamente proporcionales. Si la primera disminuye, la otra aumenta. Aquí, si la primera magnitud se multiplica por n, la otra queda dividida entre n. Y es que la división es la operación inversa de la multiplicación. Esta otra característica, si a la primera se divide entre n, la otra queda multiplicada por n. Y eso se puede observar claramente en el cuadro de valores de estas dos magnitudes. Representación gráfica en el plano cartesiano porque son pares ordenados. Observe, la figura que originan estos pares ordenados tiene un nombre. Algunos podrían decir que es una curva. No es así, una parábola tampoco. El nombre de esta figura es hipérbola equilátera. Conforme vamos aumentando valores, esta curva, esta hipérbola se acerca a los ejes, pero nunca se corta con el eje en ningún momento. Y aquí se puede apreciar que, considerando que el eje horizontal representa el número de albañiles y el eje vertical el número de días, se puede explicar así: un hombre hace la obra en 8 días, 2 en 4, 4 hombres en 2 días y 8 hombres en un día. Además, es evidente que la constante de proporcionalidad es una multiplicación, porque 8 por 1 es igual a 4 por 2 e igual a 2 por 4 y finalmente a 1 por 8. En todos los casos, el producto es 8 y a ese producto se le conoce como constante de proporcionalidad. Algunos ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales. Aquí corrijan, debe ser
inversamente proporcionales. Por ejemplo, aquí tengo número de horas de estudio y número de desaprobados. ¿Qué sucede cuando un alumno estudia más horas? Entonces, disminuye el número de desaprobados en el colegio o en el aula, porque el alumno o los alumnos están estudiando más horas. Las magnitudes son inversamente proporcionales. Otro ejemplo, ¿qué sucede que si en la realización de una obra los obreros aumentan su rendimiento? La obra será hecha en menos tiempo, inversamente proporcional. Una aumenta, la otra disminuye. Velocidad y tiempo. ¿Qué pasa si un móvil aumenta su velocidad, disminuye el tiempo, llega en menos tiempo? Inversamente proporcional. Bien, ahora algunas propiedades de magnitudes que serán utilizadas en el desarrollo de los ejercicios de este capítulo y de los siguientes capítulos. Primera propiedad, si una magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces A es directamente proporcional a la inversa de B. Siguiente propiedad. Si una magnitud A es directamente proporcional a B y A es directamente proporcional a C, fíjese que la magnitud A es directamente proporcional a B y A es directamente proporcional a C, entonces A es directamente proporcional al producto de B por C. Siguiente propiedad, si una magnitud A es directamente proporcional a B, entonces A elevado al exponente n es directamente proporcional a B elevado a la n. Con este fundamento teórico, ahora desarrollemos algunas aplicaciones. Aplicación número 1. Los siguientes pares de magnitudes corresponden a un móvil que traslada pasajeros de una ciudad a otra. Diga si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales según corresponda. Son pares de magnitudes. De inmediato, primer par. ¿Qué pasa si la velocidad de un móvil aumenta? El tiempo disminuye, inversamente proporcional. ¿Qué sucede si un móvil recorre mayor distancia? Demorará más tiempo, directamente proporcional. ¿Qué sucede si el número de pasajeros del móvil aumenta? Aumenta también la recaudación, directamente proporcional. ¿Qué pasa si el móvil aumenta su velocidad? También aumenta la distancia, directamente proporcional. El móvil que tiene mayor velocidad recorre mayor distancia. ¿Qué sucede si aumenta el número de pasajeros? Disminuye el número de asientos vacíos, inversamente proporcional. ¿Qué sucede si aumenta el número de paraderos? Aumenta el tiempo. Cuanto mayor es el número de paraderos, aumenta el tiempo, porque el bus o el móvil se detiene en cada paradero para dejar que bajen algunos pasajeros y suban otros. Por eso demora más tiempo. Los siguientes pares de magnitudes corresponden a la ejecución de una obra. Diga si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, según corresponda. ¿Qué pasa si en la realización de una obra se contrata más hombres? La obra es realizada en menos tiempo, inversamente proporcionales. ¿Qué sucede si los hombres aumentan su rendimiento? La obra es terminada en menos días, inversamente proporcionales. ¿Qué sucede si la dificultad de la obra aumenta? Entonces se necesita contratar más hombres, directamente proporcionales. ¿Qué sucede si el dueño de la obra decide aumentar el tamaño de la obra? Entonces aumentará también el número de ladrillos. ¿Qué sucede cuando los obreros aumentan su rendimiento? ¿Qué sucede con los salarios de estos obreros? También aumenta, directamente proporcional. Es lo justo. ¿Qué sucede si se aumenta el número de hombres, se contrata más hombres? Entonces el costo de la obra aumenta también, directamente proporcionales. ¿Qué sucede si los obreros trabajan más horas diarias? Entonces la obra será terminada en menos tiempo, inversamente proporcional. Aplicación número 2. Determina A más B si M y N son magnitudes directamente proporcionales.
Ahí tenemos un cuadro de valores. Las magnitudes son m y n, son 3 pares, pero se conoce la condición de proporcionalidad. Si una magnitud m es directamente proporcional a la magnitud n, entonces esa es la fórmula mágica. La constante es una división, ¿recuerdan? La constante es una división. Entonces, utilizando esta constante, fíjese el esquema que aparece. A sobre 3 va a ser igual a 72 sobre 18 e igual a 52 entre b e igual a 4. ¿Y por qué decimos que la constante de proporcionalidad es 4? Porque 72 entre 18 es 4. Pero entonces este dato, esta constante, va a ser de gran ayuda para determinar los valores de A y B. ¿Cuánto creen que vale A? A va a ser igual a 3 por 4, 12, o 2 entre 3 es igual a 4. ¿Cuánto será el valor de B tal que 52 entre B sea igual a 4? Entonces B vale 13, porque 52 entre 3 es igual a 4. Luego, A más B es igual a 12 más 13, 25. Siguiente, si A es directamente proporcional a B al cuadrado, conste que ahora es directamente proporcional a B al cuadrado. Determine M más N. Al igual que el caso anterior, es un cuadro de valores que corresponden a estas dos magnitudes y a la vez se conoce la condición de proporcionalidad. Si la magnitud A es directamente proporcional a B al cuadrado. Esto es muy común en este capítulo, que una de las magnitudes se expresa en forma de potencia o en forma de radicación. Así que no les provoque temor, porque igual el análisis es el mismo. Entonces, ¿a qué es igual la constante de proporcionalidad de dos magnitudes directamente proporcionales? A una división, pero ojo que la división es esta, A entre B al cuadrado. Entonces ahora ya podemos encontrar esta relación. 48 entre m al cuadrado va a ser igual a 75 entre 5 al cuadrado e igual a n entre 10 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 3. De tal manera que ya podemos indicar los valores de m y n. ¿Y por qué decimos que la constante de proporcionalidad es igual a 3? Porque 75 entre 25 es igual a 3. Entonces, ¿cuánto creen que vale m? Busco un valor para m tal que al elevar al cuadrado podamos obtener un cociente que es igual a 3, pero dividiendo 48 entre m al cuadrado. Entonces m será igual a 4. ¿Y por qué 4? Porque 4 al cuadrado es 16. 48 entre 16 es igual a 3. ¿Y ahora cuánto creen que vale n? 10 al cuadrado, 100. 100 por 3, 300. Luego, m más n va a ser igual a 304. Más aplicaciones. Cuarta, el gráfico muestra los cambios de las magnitudes P y Q a yx más y. Los pares de valores de estas dos magnitudes originan en el plano cartesiano una línea oblicua. Entonces, la magnitud P, esta magnitud P es directamente proporcional a la magnitud Q. Por lo tanto, la constante es una división. Por ende, se cumple que 12 entre y es igual a x entre 5 e igual a x por y sobre 10. Es lo que se indica a continuación. Y es que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. El siguiente reto es encontrar los valores de x y y. Para ello, tomamos estos dos primeros cocientes y multiplicamos en aspa. 12 por 5, pero antes x por y va a ser igual a 12 por 5, que es 60. Pero de inmediato x por y reemplazamos en el tercer cociente, porque precisamente en el dividendo tenemos x por y, que es 60. 60 entre 10
6, o sea, la constante de proporcionalidad es igual a 6. Y conociendo la constante, podemos indicar de una manera más simple, con un análisis muy básico, los valores de X y Y. ¿Cuánto vale Y entonces? Busco un valor para Y tal que 12 entre Y sea 6. Entonces Y vale 2. ¿Cuánto será el valor de X tal que X entre 5 sea 6? Entonces X es igual a 30. A continuación, X más Y igual 30 más 2, 32. Siguiente, un cuerpo en caída libre recorre una distancia proporcional al cuadrado del tiempo. Una piedra recorre 9,80 metros en un segundo 4 décimos. Determina la profundidad de un pozo si se sabe que al soltar la piedra, ésta llega al fondo en 2 segundos. Primero establecemos las condiciones de proporcionalidad. Se dice que las magnitudes, distancia y el cuadrado del tiempo son directamente proporcionales. Cuando en el enunciado de un problema aparece solamente proporcional, se supone que son directamente proporcionales. Entonces, estas dos magnitudes son directamente proporcionales y tiene sentido, porque a mayor distancia, mayor tiempo, directamente proporcionales. Ojo, según las condiciones del problema, la distancia es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Por tanto, la constante será distancia entre el tiempo elevado al cuadrado. Y a continuación solamente vamos a reemplazar los valores considerando esta fórmula poderosa. Determina la profundidad de un pozo, pero antes dice que una piedra recorre 9,80 metros, eso se pone arriba, 9,80, entre ¿en cuánto tiempo la piedra recorre 9,80 metros? En un segundo, 4 décimos, 1,4 al cuadrado. Igual, determina la profundidad de un pozo. Como no sabemos esa distancia, esa profundidad o altura del pozo, lo representamos con X metros. Si se sabe que la piedra llega al fondo en 2 segundos, abajo ponemos 2, pero elevamos al cuadrado, por la condición de proporcionalidad. La cuestión operativa es algo complicada por lo mismo que a algunos términos son números decimales. ¿Cómo podríamos efectuar aquí? Lo más correcto es multiplicar a los dos términos de esta primera división por 100. ¿Con qué propósito? Para desaparecer la coma decimal. Mentalmente 100 por 9,80, 980. Luego ya vamos a multiplicar en aspa. 980 por 2 al cuadrado, 4. 100 por 1,4 al cuadrado, pero antes 1,4 al cuadrado es 1,96. 1,96 por 100 va a ser igual a 196 por X. Aquí, qué interesante. De inmediato sacamos 196 ava. 196 ava de este número, 1. 196 ava de 980, 5. Entonces ya se puede indicar la profundidad del pozo. 4 por 5, 20. La profundidad del pozo es 20 metros. Siguiente aplicación. Determina C más D si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales. Aquí tenemos un cuadro de valores que corresponden a las magnitudes A y B. Pero a diferencia de todos los anteriores, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Si A es inversamente proporcional a B, entonces la constante es A por B, o sea, una multiplicación. Considerando entonces que la constante es una multiplicación, se establece esta relación de proporcionalidad. 24 por C es igual a D por 8 e igual a 12 por 6. Pero entonces esto es igual a 72, donde 72 es la constante de proporcionalidad. ¿De dónde sale 72? Es que 12 por 6 es igual a 72, lo que indica que en los demás productos o en las demás multiplicaciones, el resultado también debe ser 72. Entonces, con simple análisis podemos indicar los valores desconocidos. ¿Cuánto debe ser C? Tal que 24 por C es igual a 72. Entonces C es igual a 3,
porque 24 por 3 es 72. ¿Cuánto debe ser d tal que d por 8 sea igual a 72? Entonces d vale 9. Luego, c más d es igual 3 más 9, 12. Séptima aplicación. El gráfico muestra las variaciones de las magnitudes m y n a y a por b menos a más b. Aquí tenemos el plano cartesiano con pares de valores que corresponden a estas dos magnitudes y originan en este plano una curva, pero más que una curva, esta figura tiene un nombre, se llama hipérbola equilátera. Y si es una hipérbola equilátera es porque m es inversamente proporcional a n. Algo más, la constante de proporcionalidad de estas dos magnitudes inversamente proporcionales es una multiplicación. Y fíjese el esquema, la relación que se establece con estos pares de valores. Entonces la constante será igual a 2a por b, igual a por a, igual a 4 por 36. Y ya se puede indicar la constante de proporcionalidad, que es 144, porque 4 por 36 es 144. Entonces ya podemos indicar los valores de a y b, porque en los demás casos el producto debe ser 144. Comencemos indicando esta multiplicación. A por a es igual a 144. Entonces, ¿cuánto vale a? 12, porque 12 por 12 es 144. Como ya sabemos el valor de a, que es 12, reemplazamos aquí. 2 por 12, 24. 24 por b es 144. Entonces, ¿cuánto vale b? 144 entre 24, o sea, 6. Luego, habría que indicar el resultado de esta operación, que es la incógnita, a por b menos a más b. Primero, a por b, 12 por 6, 72. A más b, 12 más 6, 18. 72 menos 18, 54. Aplicación 8. Si una magnitud a es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de b, determine x más y. El cuadro presenta los pares de valores de estas dos magnitudes que guardan una relación de proporcionalidad. Si una magnitud a es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de b, entonces la constante es a por la raíz cuadrada de b. De inmediato establecemos esta relación de proporcionalidad. X por la raíz cuadrada de 100 es igual a 2 por la raíz cuadrada de 900 e igual a 5 por la raíz cuadrada de y. Lo que estamos haciendo es utilizar esta fórmula, que es una condición de proporcionalidad inversa. A continuación, ¿se puede indicar o no el valor de la constante de proporcionalidad? ¿Sí? Y es que aquí la raíz cuadrada de 900 es 30. 30 por 2, 60. Como ya conocemos la constante de proporcionalidad inversa, por simple análisis se puede determinar los valores de x y y. Analizando, ¿cuál es la raíz cuadrada de 100? 10. Busco un valor para x tal que 10 por x sea 60. Entonces x es igual a 6. En el siguiente, 5 por la raíz cuadrada de y es igual a 60. Pero este 5 divide a 60. Luego de la división tenemos esta relación, raíz cuadrada de y es igual a 12. Pero entonces, ¿cuánto vale y? 144, porque la raíz cuadrada de 144 es 12. Y 12 por 5, 60. Luego, x más y es igual a 150. Siguiente aplicación. Se sabe que r es inversamente proporcional al cubo de t. Hay r cuando t es igual a 2. Si cuando r es igual a 6, t es igual a 4. Primero indicamos la condición de proporcionalidad. Si r es inversamente proporcional a t al cubo, entonces la constante es una multiplicación, indicada como r por t elevado al cubo.
Luego habría que reemplazar en esta fórmula mágica los valores dados y uno de los valores se desconoce, que es la incógnita. A y R, esa es la incógnita. Así que coloco R por T cuando T es igual a 2. Por eso es que en lugar de T colocamos 2 y elevamos al cubo. Si cuando R es igual a 6, T es igual a 4, pero 4 está elevado al cubo. Y lo demás es operativo, es una operación muy elemental. 2 al cubo es 8, 4 al cubo es 64. Podemos sacar octava, octava de 8, 1, octava de 64, 8. Entonces el valor de R será igual 6 por 8, 48.